Génesis capítulo 21 y voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 21. Génesis 21, 8 al 21. Voy a leer y después rogaremos al Señor que use su palabra en nosotros para su gloria. Génesis 21, 8. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Dios de toda la creación, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, a ti sea la gloria, la honra, el poder, porque tú eres fiel y siempre cumples tu pacto, aun cuando eso implique sacrificio para nosotros, porque es tu voluntad, porque es bueno, porque es justo, porque es sabio. Y por eso queremos adorarte hoy. Padre, te ruego que la verdad que muestra este pasaje entre profundo en nuestro corazón y nos capacites para aceptarla, porque estoy seguro, Señor, que muchos aquí no están dispuestos a aceptar esta verdad. Nos cuesta. Te ruego, Señor, que nos capacites, nos ayudes y nos guíes, para que tu palabra tenga sentido ante nosotros, para que tu palabra sea poderosa y obre y nos transforme y cambie nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, y podamos, Señor, honrar y glorificar tu nombre y verdaderamente confiar en que eres fiel. Te lo pido, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de hace 8 días es un mensaje, o fue un mensaje motivador, aunque en la buena forma de esa palabra, ¿no? No positivista, pero sí motivador. ¿En qué sentido? En que vimos cómo Dios es fiel, cómo Dios cumple sus promesas. Y aún en medio de los obstáculos más impresionantes, Dios cumple sus promesas. Abraham tenía 100 años, Sara también era muy vieja, además era estéril, y aún así Dios les dio un hijo, y ese hijo se llamó Isaac. Y creo que estamos tan acostumbrados a esa historia
que perdemos el asombro de ese pasaje. Perdemos lo increíble que es el nacimiento de Isaac. Dios es fiel, pero no solamente es fiel en ese pasaje, es asombrosamente fiel. Y se responde la pregunta de Génesis 18, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Claramente la respuesta es no. Todo lo que Dios quiere lo puede hacer. Él es soberano, Él es todopoderoso. Y Él lo hace para cumplir su pacto con su pueblo. Él hace todas las cosas para cumplir lo que ha prometido y los propósitos que se ha establecido. Y eso es la parte que nos gusta escuchar. Esa es la parte que nos alegra y nos motiva. Y sí, yo quiero ese Dios. Pero lo que viene es igualmente asombrosa y maravillosa, pero normalmente no nos gusta escucharla. Se lo voy a plantear de esta forma. Dios es fiel y es tan fiel a sus promesas que está dispuesto a quitarnos todo lo que sea un obstáculo para cumplir sus propósitos y su pacto. Nos fascina escuchar que Dios es fiel. Ahora la pregunta es, ¿qué tal si Dios, para cumplir sus promesas en nosotros, considera que es necesario quitar de nosotros cosas que amamos? ¿Qué tal si la fidelidad de Dios a su pacto y a sus promesas requiere que cosas que amamos sean quitadas de nuestra vida? ¿Estamos igualmente dispuestos a alegrarnos? Porque es interesante, Isaac, el nombre Isaac, ¿sabe qué significa? El que ríe o risa. Eso es lo que significa Isaac. Por eso el texto pasado termina diciendo: Sara, Dios me ha hecho reír. Y es una ironía, ¿no? Porque en el capítulo 18 Sara se rió, pero esa risa era como en burla. Ay, sobre todo voy a tener un hijo. Y ahora Dios la hace reír, pero de gozo, porque le da un hijo. Isaac implica gozo para Abraham, implica gozo para Sara, pero ahora el nacimiento de Isaac implica algo más. Implica que Abraham debe dejar ir a Ismael. Implica que Abraham debe echar a Ismael. Y aceptar que Dios le quite a Ismael para que él cumpla su propósito en Abraham. Y ya no es tan alegre. Es igualmente fiel. Dios sigue siendo fiel y por eso lo hace. Pero ya no es tan fácil aceptarlo. El apóstol Pedro dice que para que seamos salvos, Dios está comprometido con sustentar nuestra fe. Eso es 1 de Pedro 1. Para salvarnos, Dios está comprometido con sustentar y hacer crecer nuestra fe. Pero ¿sabe cómo tiene que hacerlo? Con pruebas. Porque la prueba de nuestra fe es lo que purifica la fe. Y lo hace para salvarnos. Nos fascina cuando Dios nos da cosas, pero ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar cuando Dios considera que para cumplir su propósito de salvación en nosotros es necesario quitarnos cosas, sacar cosas de nuestra vida y muy seguramente cosas que amamos? Esa es la situación de Abraham. La forma en la que voy a dividir este pasaje es en dos partes sencillas. La primera va del versículo 8 al versículo 13 y tiene que ver con la separación necesaria para cumplir el pacto. La separación necesaria para cumplir el pacto. La segunda parte tiene que ver con la bondad del Señor, del versículo 14 al versículo 21. Esas son las dos partes de este texto. Vamos a verlas por orden y vamos a notar cuál es el mensaje que este pasaje trae para nosotros. La primera parte es una narrativa sencilla, interesante. Abraham está feliz porque Isaac nació y en el versículo 8 dice que ya era tiempo de destetar a Isaac, entonces hace un gran banquete y lo celebra. Pero en ese momento algo pasa porque Sara ve a
Ismael, que es el otro hijo de Isaac, el hijo de Agar, de Abraham, perdón, el hijo de Agar, ve a Ismael burlándose de Isaac. Ahora, eso es lo que dicen nuestras Biblias, burlándose. Sin embargo, la palabra en hebreo puede traducirse también de otra forma, y es jugar. Y hay versiones que dicen jugar en vez de burlarse. Realmente no sabemos qué es lo que está pasando acá. No sabemos si Ismael de verdad está haciendo daño a Isaac o no. Pero de cualquier forma, el punto es que Sara dice, no quiero que Agar e Ismael estén aquí con mi hijo. Las palabras de Sara no son piadosas, ¿cierto? No son agradables, no son buenas. No quiero que Ismael y Agar estén con mi hijo. No quiero que ese niño crezca con mi hijo. Suena bastante arrogante y bastante egoísta. Sin embargo, lo que Sara está haciendo es utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. Eso genera mucha angustia en Abraham. El versículo 11 dice, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Por supuesto, ahora está entre la espada y la pared. O le da gusto a Sara, lo cual implica echar de su casa literalmente a su hijo Ismael, o se queda con su hijo pero tiene problemas con su esposa. De pronto usted alguna vez ha estado en una situación tan complicada. Lo interesante es que la solución no es que Abraham le diga a Sara, tienes que aceptarlo. La solución que Dios le da a Abraham es, hazle caso a Sara, échalo. Saca a Agar y a Ismael de tu casa. Y entonces hay angustia en Abraham, pero el punto finalmente aquí no tiene que ver con Sara, tiene que ver específicamente con esa angustia de Abraham, porque lo que Dios le dice a Abraham literalmente es, no te angusties. En el versículo 12, Dios se aparece a Abraham y le dice, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. El punto no es que Sara tiene razón. El punto es que Dios tiene un propósito ahí. Dios le dice a Abraham, hazle caso a Sara. No porque ella esté en lo correcto, sino porque Dios quiere hacer algo, tiene que cumplir su propósito y Abraham debe aceptar lo que Dios considera que es necesario para cumplir sus promesas. Entonces, aquí quiero mostrarles 3 observaciones de ese pasaje. 3 observaciones que nos permiten entender mejor esa porción. La primera observación es que Ismael debe separarse de Isaac para cumplir el pacto. Recordemos que todo esto tiene que ver con un pacto que Dios hizo con Abraham. Y el punto es que Isaac debe heredar solo, sin Ismael, para que se cumpla el pacto. El versículo 12, Dios le dice a Abraham una frase que ya hemos escuchado antes. Dice, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. ¿En dónde escuchamos eso antes? Génesis 17. Es la primera vez que Dios le da la promesa directa a Abraham de que va a tener un hijo. Y en ese capítulo, Dios le dice a Abraham, vas a tener una gran descendencia. Y él también se ríe. Abraham también se ríe. Y dice, ¿cómo voy a hacer para tener una gran descendencia? Y entonces dice una frase muy importante. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Eso es lo que Abraham le dice a Dios. Esa es la lógica. Bueno, ya tengo un hijo, es Ismael. Es la única forma de que pueda tener un hijo, porque ya soy muy viejo, mi esposa es estéril. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo un hijo, Ismael. No es hijo de Sara, pero es mi hijo. Entonces, ojalá que Ismael viva delante de ti. Esa es la opción lógica para Abraham. Pero ¿qué le responde Dios?
no es por Ismael que vas a ser llamada tu descendencia, sino por Isaac. Es la primera vez que Dios le menciona el nombre Isaac a Abraham. De manera que Ismael tenía que salir de la casa de Abraham para que se hiciera evidente y claro que el heredero de Abraham es Isaac y se cumpla el pacto. Ismael tenía que salir, tenía que ser quitado obligatoriamente. No importa cuánto ame Abraham a Ismael, tiene que dejarlo ir porque el pacto debe ser cumplido. De manera que Dios está tan comprometido con su pacto y su propósito en la vida de su pueblo que está dispuesto a quitar lo que sea un obstáculo para nuestra vida. En ese texto, Ismael representa un obstáculo para el pacto y Dios debe quitarlo porque Él es fiel, porque es fiel a su pacto, porque es fiel a su promesa. No importa cuánto Abraham ame a Ismael. Hermanos, si hay algo que es un obstáculo para los propósitos de Dios en su vida, Él lo va a quitar. Él lo va a quitar. Y puede ser algo que amamos mucho, pero si es un obstáculo para el propósito de Dios en nosotros, para salvarnos, porque ese es el compromiso de Dios con nosotros, salvarnos. Mantener nuestra fe. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hoy usted se levanta y cree en Cristo? No porque usted tenga una gran fe, sino porque Dios está comprometido con sustentar su fe. Y si debe quitar cosas de nuestra vida para que la fe permanezca, Él lo va a hacer, porque Él es fiel. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar la fidelidad de Dios. Si estamos dispuestos a aceptar que Dios quite de nosotros lo que es un obstáculo para su propósito en nosotros. La segunda observación tiene que ver con Ismael. Y quiero aclarar que Ismael no está representando algo malo en sí mismo. Ismael no es algo pecaminoso en sí mismo. Es un obstáculo para el pacto, pero en sí mismo no es algo malo. De hecho, Dios parece que ama a Ismael y ha prometido cosas acerca de Ismael. El punto aquí no es que Ismael es malo y hay que sacarlo porque es pecado. No, en ninguna parte se ve eso. Al contrario, Ismael de hecho es víctima de todo el pecado y la falta de sabiduría en Abraham y Sara. Entonces, ¿por qué hay que sacarlo? Bueno, el punto es que Dios no solamente va a quitar pecado en nosotros. Ismael representa de alguna forma ese esfuerzo humano en Abraham, esa confianza en sí mismo. ¿Se acuerda cómo es que aparece Ismael? Lo que Abraham y Sara quieren es cumplir el pacto por ellos mismos. Bueno, voy a tener un hijo, pero estamos graves, no podemos tener hijos. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues toma a Agar. Es la lógica humana. Es el esfuerzo humano actuando. Ismael representa eso. Ismael no es malo en sí mismo, no es algo malo en sí mismo, pero representa ese esfuerzo humano de Abraham. Por supuesto, Ismael es pecador, pero lo que voy es que Ismael no representa algo malo en sí mismo. Entonces, Dios debe quitarlo para que Abraham, o para que se haga evidente que solo por Isaac, el hijo de la promesa, el hijo milagro, es el que debe heredar el pacto. No es por esfuerzos humanos. De manera que no solamente o no necesariamente Dios quita de nuestra vida cosas que son pecaminosas. Claro que sí, si son pecaminosas debemos echarlas y no esperar a que Dios lo haga. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa con cosas buenas? Cosas que son buenas en sí mismas.
pero que Dios considera que pueden ser un obstáculo para nosotros porque de pronto nos aferramos demasiado a ellas, porque de pronto representan nuestro esfuerzo y nuestra confianza en nosotros mismos. Y Dios en su fidelidad decide quitarlas. Puede ser un hijo, como en el caso de Abraham. O puede ser salud. O puede ser un trabajo, que en sí mismo no es malo, pero que Dios ve que puede ser un obstáculo para el pacto. De manera que no solamente Dios va a quitar cosas pecaminosas, Dios puede quitar cosas que no son malas en sí mismas, pero que pueden implicar un obstáculo para el cumplimiento de su pacto. Finalmente, la tercera observación tiene que ver con que Abraham debe aceptar la voluntad de Dios confiando en su sabiduría. Los versículos 12 y 13 son simplemente una forma en la que Dios le dice a Abraham: tranquilo. Dice primero el versículo 12: porque por Isaac será llamada tu descendencia. No te angusties, porque por Isaac será llamada tu descendencia. En otras palabras, no te angusties porque el pacto va a ser cumplido. Pero además el versículo 13 dice: y también el hijo de la sierva, del hijo de la sierva, haré una nación por ser tu descendiente. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Abraham es: yo me encargo. Deja ir a Ismael, yo me encargo de Ismael. Abraham tiene que confiar, Abraham tiene que aceptar lo que Dios decide porque es bueno para él, porque es fiel, porque es el cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho. Por más difícil que sea, finalmente es bueno. Nuevamente la pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que Dios quite cosas de nuestra vida para cumplir su propósito de salvación en nosotros. Hermanos, Dios es tan fiel que nos quita cosas que amamos para salvarnos y para sustentar nuestra fe. Así que ahí tenemos la primera parte del texto. Abraham debe aceptar que es necesaria la separación de Ismael para cumplir el pacto. Necesitamos entonces aprender a aceptar cuando Dios considera que debe ser quitado algo de nuestra vida. Esa es la primera parte de este texto. Abraham debe aceptarlo. Dios es fiel y quita cosas. Pero entonces viene la segunda parte del texto, y esa segunda parte me parece que es precisamente una muestra para el lector de la bondad de Dios. Fíjese que aquí no está Abraham. Abraham no ve esto. Abraham no lo ve. Abraham no sabe lo que pasa en los versículos 15 al 21. El lector lo sabe. Pero además, uno se pregunta, bueno, si el tema es Abraham, el pacto, Isaac, entonces, ¿qué tiene que ver los versículos 15 al 21? Porque ¿cuáles son los protagonistas de los versículos 15 al 21? Ismael y Agar, no más. Ya no están todos los demás. ¿Por qué Dios nos muestra una escena tan privada entonces? Y creo que tiene que ver con mostrarnos su bondad y su sabiduría. Dios quiere que veamos que Él verdaderamente es sabio y bueno y fiel. La segunda parte del texto es acerca de la bondad del Señor. El versículo 14 es que Abraham toma pan, toma un odre de agua, los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Pero pasa algo, un nuevo conflicto aquí. El agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y se fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Se acaba el agua, está en un desierto. Ahora es interesante porque ese desierto se llama Beerseba. La palabra Beerseba significa 7 pozos, o pozos de los 7, algo así. O sea que había agua en ese lugar. Pero de todas formas, Agar se queda sin agua, ya no tiene con qué hidratar a su hijo, y entonces simplemente dice: aquí morimos.
voy a dejar al niño allá, yo me alejo porque no quiero verlo morir, y se pone a llorar. La situación es completamente crítica, terrible, al punto en el que ya no hay más. Es la muerte lo que les espera. Pero entonces sucede algo. Dios aparece y nuevamente dice una palabra, una expresión que es similar a la del versículo 12. Le dice, no temas. Abraham le dijo, no te angusties. Yo voy a cumplir mi pacto, yo soy fiel y sé lo que tengo que hacer con Ismael. Agar le dice, no temas. El punto es, Dios está en el control de todas las cosas y ahí es donde debe radicar la confianza. No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. No sabemos si es que Agar no lo había visto o fue algo más milagroso. El punto es que Dios abre los ojos de ella y le permite ver que hay opción de vivir. Lo interesante de esa segunda parte creo que es los versículos 20 y 21. Hasta aquí hemos visto claramente, Dios es bueno y ha cuidado a Ismael y protege al hijo de Abraham, que tanto le angustiaba a Abraham. Pero los versículos 20 al 21 precisamente nos indican hacia dónde quiere ir Moisés y qué nos quiere mostrar. El versículo 20 dice, y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Calcule o piense, ¿cuántos años pueden estar incluidos en 2 versículos? Aquí vemos el futuro de Ismael, no sabemos cuánto tiempo es, pero ya lo vemos grande, adulto, casado, con una profesión como cazador, un lugar en donde vivir. Los versículos 20 al 21 lo que nos quieren mostrar es una imagen rápida de miren lo que pasó con Ismael de aquí a 30 años. Eso me demuestra que lo que Moisés quiere hacer es mostrarnos cómo Dios protegió a Ismael el resto de su vida. Pero hay algo más, porque recordemos que es Israel el que está leyendo esto. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Qué es lo que ellos necesitan ver? ¿O qué es lo que Dios quiere mostrarles? Bueno, creo que es algo que ya hemos visto en otros pasajes, y es cómo todas las naciones se ven de alguna forma bendecidas por Abraham. Ya lo vimos con los moabitas, los hijos de Lot, y ahora aquí está Ismael y toda la nación que implica, o las naciones, porque en el capítulo 17 nos dice que de él salieron 12 príncipes, o iban a salir 12 príncipes. De manera que aquí hay muchas naciones implícitas. Y lo que Israel debe ver es cómo Dios bendice a otros a través de Abraham. Precisamente, Abraham es un punto en el que hay bendición para otros, solo porque Dios ama a Abraham. Y creo que ese es el mensaje de tranquilidad para Israel. Hay que quitar cosas. Hay que quitar cosas que amamos para cumplir el pacto. Pero siempre es bendición. Siempre es la bendición de Dios prometida a su pueblo. E incluso a otros por causa de su pueblo. Ismael no pertenece al pacto. Es muy importante darnos cuenta de eso. Ismael no pertenece al pacto. Pero lo que Dios hace es bueno. ¿Cómo sabemos que Ismael no pertenece al pacto? En este texto hay por lo menos 2 cosas que nos muestran que Ismael no pertenece al pacto. La primera es que habitó en el desierto de Parán. El desierto de Parán es llegando o yendo hacia Egipto, lo cual nos indica que Ismael no habitó en la tierra prometida, en la tierra de Abraham. Él no entró en esa herencia. Pero además, ¿cómo termina el pasaje? El pasaje termina de una forma muy interesante y yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo presenta así? Y creo que la respuesta es para mostrarnos que Ismael no es parte del pacto.
El texto termina diciendo: Ismael tuvo una esposa que era de Egipto. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, creo que es un contraste con Isaac. Si usted ha leído el capítulo 24, que es uno de los capítulos más largos y repetitivos y monótonos de la Biblia, pero por alguna razón Moisés quiere repetir eso y una y otra y otra y otra vez. Léalo. Si usted ha leído el capítulo 24, va a ver un contraste claramente. Ismael puede tomar esposa de Egipto, pero Isaac no. Isaac tiene que tomar una esposa de la familia de Sara. Lo cual nos demuestra que Ismael no importa, no es parte del pacto, es algo similar a lo que sucede con Esaú más adelante. Pero el punto aquí es, finalmente Dios es bueno. Y Dios se encarga de Ismael. Abraham puede dolerle que tenga que sacar a su hijo por causa del pacto. Dios hace eso, pero debe aceptarlo porque Dios es bueno. Porque lo que Dios hace es fiel, es sabio, es justo. Y creo que el texto nos lleva a meditar en esa bondad de Dios. La pregunta entonces para nosotros es si estamos listos para aceptar que Dios quite cosas de nuestra vida para cumplir sus promesas y sus planes en nosotros. Si estamos dispuestos a ver su bondad en eso. Usted puede pensar, ¿cómo alguien puede ver la bondad de Dios en la muerte de un hijo, por ejemplo? Necesitamos verla, porque lo que Dios hace es fiel y siempre es bueno. Y Él está encargado de todas las cosas. Él es soberano. La pregunta no es si Dios es bueno, la pregunta es si estamos dispuestos a aceptar la fidelidad de Dios. Sin embargo, no podemos olvidar que este pasaje no está hablando principalmente acerca de nosotros. No podemos obviar y pasar por alto que este pasaje no está hablando acerca de nosotros principalmente. Hay aplicación para nosotros y ya la hemos visto, pero el tema bíblico no es para nosotros o no es acerca de nosotros. Finalmente nosotros nunca vamos a experimentar el máximo sacrificio por el cumplimiento del pacto. Y le pido que escuche esto, porque de pronto alguno de ustedes está pasando por un momento en el que Dios le ha quitado algo para cumplir sus propósitos en usted. Y entonces lo que tengo que decirle es, hermano, usted nunca va a pagar el máximo sacrificio por el cumplimiento del pacto. Nunca. Y la razón es porque ese máximo sacrificio ya fue pagado. Alguien ya experimentó el máximo sacrificio, el máximo despojo, la máxima pérdida para el cumplimiento del pacto y lo experimentó por nosotros. Así que nosotros nunca tendremos que experimentar el máximo sacrificio. Hay sacrificios, sí. Es necesario quitar cosas, sí. Pero nunca será el máximo sacrificio. Ningún creyente puede decir que ha sufrido demasiado. Nadie. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Nosotros nunca tendremos que experimentar un sacrificio como ese. Creo que no alcanzamos a imaginar la pérdida que es para Dios hacerse hombre. Y ojo, no es que Cristo se quitó algo. Cristo no puede quitarse nada. Él es Dios. Lo que hizo fue agregar algo. Algo que lo humillaba. Y es una naturaleza humana. Creo que no alcanzamos a imaginar el sacrificio que es, lo denigrante que es para Dios, el creador del universo, hacerse hombre. Pero como si eso fuera poco,
se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que nosotros nunca vamos a experimentar un sacrificio tan grande. Por eso es que nosotros nunca vamos a sufrir demasiado. Hermanos, si el Señor quita algo de su vida para cumplir su propósito en usted, no es tan grande. Porque el sacrificio máximo ya fue pagado por usted. Ya alguien se sacrificó más para que usted no tenga que hacerlo. Es lo que dice Hebreos 12. Ninguno de ustedes ha llegado a sufrir hasta la sangre. Y eso implica algo. Eso implica que todos los hijos de Dios estamos en la capacidad de aceptar la pérdida de cosas que amamos para el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestra salvación. Si Cristo se entregó por nosotros, significa que estamos todos los hijos de Dios en la capacidad. Usted tiene la capacidad de aceptar la pérdida de cosas que usted ama. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo se dio por nosotros, significa que nosotros hemos recibido todo. Todo es nuestro. Porque Cristo es nuestro. Y Él no nos puede ser quitado. La razón por la que las pérdidas de nosotros como hijos de Dios no son tan grandes y tan graves es porque nos pueden quitar todo, pero no nos pueden quitar a Cristo. Y mientras tengamos a Cristo, lo tenemos todo. Cristo es todo lo que el alma de una persona necesita y puede anhelar. Cristo es la plena satisfacción del ser humano. El ser humano fue creado para Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Dios en su gracia nos ha dado a Cristo, aun cuando habíamos perdido ese privilegio por causa de nuestro pecado. Y nos lo ha dado por el sacrificio de su Hijo. De manera que Cristo no nos puede ser quitado. Por eso es que Pablo dice, ¿quién puede hacernos perder tanto? Romanos 8. Finalmente, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos pueden quitar las casas, la ropa, el dinero, los hijos, pero nunca podrán quitarnos a Cristo. Y por eso nuestro sacrificio nunca será tan grande. De manera que, hermanos, les he preguntado una y otra vez, ¿estamos dispuestos a aceptar que Dios quite de nosotros cosas porque nos ama para cumplir su propósito en nosotros? La pregunta es disposición, no es capacidad. Porque en Cristo usted es capaz de aceptar eso. Tenemos la plena capacidad porque Cristo es nuestro. Le pido al Señor, le ruego al Señor que si alguno aquí está pasando por una pérdida grande, este mensaje lo capacite, lo lleve a confiar en la bondad de Dios y lo lleve a meditar. No hay algo tan grande que pueda ser quitado, porque lo que sacia el alma completamente ya es nuestro para siempre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu Hijo. Te doy gracias porque Él sí fue despojado, porque Él sí fue sacrificado para que nosotros podamos tener todo. Te doy gracias por tu Hijo y te alabamos por Él. Por eso ahorita cantábamos, nuestra vida es Cristo, todo lo que tengo es Él. Te ruego que esa canción y esa alabanza y esa meditación y esa verdad sea real en esta iglesia y en cada uno de mis hermanos.
Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga.